Es lo último de la crisis eléctrica. El gobierno puso fin a la tarifa de 7 centavos por kilovatio que pagan las empresas mineras. El valor es 3 centavos menor de lo que cancela una familia por cada kilovatio que consume en una vivienda. Este miércoles la Cámara de Minería del Ecuador prepara una rueda de prensa donde va a ampliar su posición. A la par, el Ministerio de Ambiente entregó 6 licencias ambientales a 2 empresas privadas que construirán 6 centrales de generación de energía renovable en Imbabura y en Morona, Santiago. La meta es generar 399 megavatios. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley económico urgente que busca ampliar el techo de generación, tratando de esa manera de atraer a la esquiva inversión privada en el país. Esta mañana nos acompaña el abogado Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano, coordinador de la bancada PSC y aliados. Buenos días, abogado, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los televidentes. ¿De verdad creen ustedes que el techo de generación es lo que impide que llegue la inversión al sector energético? Bueno, debemos partir de algo, Lenin. La posibilidad de que se incorpore generación privada es un complemento y es una de las tantas cosas que como país debemos hacer precisamente para evitar situaciones de apagones como los que estamos viviendo. Y en cuanto al tema de la capacidad o el techo de los privados, es una discusión amplia. El día de hoy la comisión tiene que sesionar precisamente y ese es uno de los temas importantes y más áridos en el debate. Pero elevar ese techo de generación hasta los 100 megavatios va a ser la carnada ideal para que el empresariado decida lo que no ha querido hace años, poner su dinero en el país. Bueno, tenemos que partir de algo, Lenin, y tenemos un antecedente. La ley fue aprobada en el mes de enero y pocos fueron los interesados en relación a esa supuesta apertura que esta llamada o mal llamada ley No Más Apagones estableció. Y creo que eso ya es un precedente que un poco nos da un panorama general de lo que puede pasar. Ahora, más allá de que si va a ser atractivo o no para muchos, lo importante es avanzar. Lo importante es que ese candado se rompa y se abra la puerta y que definitivamente... Pero no se va a romper, lo que lo van a hacer es más grande. Y que definitivamente el gobierno de turno entienda que hay que ejecutar, que hay que hacer lo necesario de manera programada y fundamentalmente algo, Lenin, tienen que decirle la verdad al país. El gobierno está calculando, el presidente Noboa está tomando decisiones, no transparentan la información porque lamentablemente para el Ecuador están pensando en la elección presidencial del 2025. Usted dice, lo importante es que el candado se rompa. El candado no se va a romper poniendo un techo más alto. El candado se rompe el momento que no hay techo. Bueno, definitivamente eso. A título personal considero que no debe existir ningún techo. Y vamos a los ejemplos de países vecinos. Usted tiene Perú o Colombia, en el que más del 60% de la generación viene complementada por los privados. Y lo importante es que abramos el mercado. De hecho, inclusive antes de la iniciativa presentada por el presidente Noboa, el ex legislador Henry Kronfle, de nuestras filas, presentó un proyecto. Y precisamente lo que se buscaba es eso, ampliar, abrir el rango de generación y hablar claramente cuáles van a ser los incentivos, porque no basta solo, Lenin, con hablar de que vamos a abrir la posibilidad de generación, sino cuáles van a ser otros atractivos adicionales más allá de eliminar la burocracia, que eso no es un favor. Eso es parte de un gobierno eficiente, pero cuáles van a ser verdaderamente los incentivos que van a traer en este momento esa oferta de generación, que hay que decírselo al país. No es la solución al problema que estamos enfrentando. ¿Y cuáles deberían ser, desde su óptica, esos incentivos que atrapen, que convoquen a los inversionistas? Bueno, precisamente no solo la tramitología, sino que, por ejemplo, como en la ley propuesta por Kronfle, estamos hablando de por lo menos 10 años de la posibilidad de tener beneficios tributarios. Otro beneficio importante, que todo aquello que sea importado, que ingrese al país, verdaderamente no tenga trabas, no solo en aranceles, en impuestos, sino que definitivamente permita que eso fluya. Ahora, esto es un negocio para un privado y tenemos que entenderlo así. Y el Estado tiene que negociarlo de tal manera que no solo pueda ser un paliativo ante la falta de energía en situaciones complejas como la falta de agua, sino que también no perdamos de vista ese factor importante que fue concebido a través de la Constituyente del 2008 de tener una tarifa socialmente entendida. Y es allí cuando tenemos que ir a una discusión vieja y de fondo, Lenin, que también en algún momento se la tocó. Ese pliego tarifario
mal concebido, que castiga a ciertos sectores, que verdaderamente no fomenta nada. Y esa capacidad de generación privada, Lenny, tenemos que verla no solo en los hogares que nos están viendo, sino que tenemos que pensar también fundamentalmente en la economía y tenemos que entenderla de manera integral y también pensar en qué va a pasar con el sector productivo. No castigar ese tipo de generación. Hay disposiciones que inclusive alarmaban en cuanto, por ejemplo, a la generación de energía solar, que qué pasa con toda esa infraestructura, que si luego va a ser revertido o no. Entonces, son temas importantes, para eso es el debate legislativo, pero reitero, la Asamblea está haciendo una parte, lo que puede hacer dentro de su competencia. El resto, el grueso, lo importante es lo que el gobierno tiene que hacer porque es su competencia, gestionar. ¿Usted aborda alguna de las aristas que configuran este problema que es estructural? Arranca con el monopolio estatal establecido en la Constitución que impide que exista un mercado libre de energía y crea a su vez un monopolio estatal en la que el privado interviene por excepción. Este problema se hace más grande cuando observamos que existe lo que usted señalaba, una tarifa irreal a cuenta de subsidios, una tarifa política que la termina pagando el Estado, es decir, todos con dinero que bien podría ir a otros asuntos quizás más importantes. Y se suma la falta de seguridad jurídica que se traduce en ausencia de garantías de pago sobre el producto que se entregue o, como el monopolio es estatal, a la posibilidad de que ese administrador del mercado le diga en algún momento al privado: no te quiero comprar y mira tú qué haces con tu energía, pero yo no la necesito. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, abogado, ¿por qué creen que con una ley que incrementa techos se va a solucionar el problema? ¿Por qué no le incorporan otros elementos que ataquen a estos problemas que usted y que ahora pues señalamos? Lenin, su razonamiento es interesante y coincido casi totalmente en aquello, pero quiero hacer una pequeña digresión. A ver, es impresentable, no tiene carta de presentación lo que estamos viviendo como país. Y es un tema tan complejo que hay que poner las cosas en su lugar. Y en este caso, el Ejecutivo es el responsable de hacer, de ejecutar y de gestionar. Y la Asamblea, desde su competencia, de hacer lo que normativamente puede hacer. Y en este caso están en debate dos proyectos de ley importantes. El de Henry Kronfle, que antecede al presentado por el presidente, ya lo hemos comentado en lo de fondo, y el del presidente, que no es otra cosa que un parche al mal proyecto o al proyecto que tuvo errores con el límite, porque a mi juicio el poner un techo es un error que fue aprobado en el mes de enero. Entonces, aquí lo importante es poder avanzar y que la Asamblea, desde su competencia, le va a entregar lo que está en su cancha al país. Un proyecto que tiene que ser mejorado. Ustedes pueden proponer sin duda alguna. Ustedes en el análisis, en el debate, ahora, en las comisiones y en el Pleno, pueden sin duda abordar incluso temas que no han sido planteados. Y lo vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer. La comisión decidió tratar en este momento exclusivamente el proyecto urgente en materia económica del presidente. Claro, es una comisión presidida por legisladores del oficialismo. Lo importante es poder incorporar estos aportes, como el presentado por Kronfle, como lo que estamos comentando en este momento, y la discusión va en que el techo no necesariamente debe existir. Creo que eso es un buen punto de partida. Y usted tocó otro punto importante: ¿de dónde va a venir el dinero? En todas las leyes que se están discutiendo y en la vigente se habla de la posibilidad de generar y crear fondos estatales que permitan incentivar y también la participación de los privados. Tenemos que abrir la posibilidad a que exista un fondeo real y que efectivamente el capital privado también pueda participar de la mano con la inversión pública, porque abrir el mercado es una posibilidad. Hablamos de que existen trabas constitucionales, pero que tenemos que tomar esa discusión, Lenin. Ya no puede ser una discusión ajena para el Ecuador. El monopolio estatal ha fracasado y es evidente. Hoy estamos apagados 12 horas al día. Y sí, y no podemos seguir repitiendo la misma cantaleta, que el gobierno de turno no es el responsable. Este gobierno, Lenin, sí, no es el responsable de los errores del pasado, pero este gobierno sí es responsable por lo que ha dejado de hacer. Y en este momento tenemos la oportunidad de abrir el marco legal, de establecer condiciones que verdaderamente sirvan para que la participación en la inversión privada sean a mediano y largo plazo. Ojo, Lenin, porque no es la solución inmediata de lo que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Como tampoco se puede decir, el gobierno es el que ejecuta y ellos sabrán lo que hacen, porque ustedes desde la Asamblea deben constituirse, deben asumir el rol de gestores de soluciones, de constructores de soluciones. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer para evitar que el trámite y entiendo que la aprobación de este proyecto presentado por el presidente no corra pues la misma suerte de la ley No Más Apagones y que sea un simple parche y que sea puro nombre? Bueno, hay un cronograma que se está cumpliendo. El día de hoy la comisión
tiene que discutirlo y tiene que tener hasta el día de mañana, 17, el informe para primer debate. El plazo máximo para poder entrar en vigencia la ley y para discutirla es el 28 y se tiene que cumplir porque esto es un tema de responsabilidad y la Asamblea está haciendo como lo hicimos en enero, como lo estamos haciendo ahora y aquí lo importante es que este producto final no solo trate estos temas que hoy son parte del económico urgente. Es importante que todos los que, por ejemplo, han desfilado por esta silla, técnicos que han propuesto soluciones desde lo normativo, porque es lo que está haciendo la Asamblea, puedan ser incorporados y nosotros como bancada lo estamos haciendo. Tenemos un legislador allí, tiene instrucciones claras precisamente de que ese producto final de la ley sirva para que la inversión inmediatamente venga. ¿Y hay un consenso entre las otras bancadas legislativas para romper con la estructura actual que no convoca a inversionistas? ¿Cuál debe ser, a su criterio, al criterio de su bancada, el esquema que plantee una competencia real entre el Estado y los privados? Bueno, la competencia tiene que partir por la igualdad de capacidad en ofertar algo. Y hoy tenemos que romper ese candado porque de 10 a 100 yo creo que 100 sigue siendo insuficiente. Segundo, que efectivamente la posibilidad de transmitir y de vender tenga una regulación clara, porque cuidado, las limitaciones en el precio van a llevar a que la energía privada puede llegar a ser en algún momento más cara, por varios factores, por lo que cuesta producirla, por lo que puede costar transmitirla y hasta dónde puede llegar al usuario final, porque también tenemos un candado en ese sentido, en la transmisión estatal con ciertas excepciones como lo manda la Ley Orgánica de Electricidad. Entonces, es importante concebir el todo, Lenin. Y sí, una reforma legal es importante, pero si desde el Ejecutivo, desde los órganos rectores, desde la Agencia de Regulación, no viene un trabajo conjunto y la política pública no tiene un claro objetivo. No solo bien el hecho de generar más energía con los privados y fundamentalmente proveer energía limpia, de acuerdo. Tenemos que revisar los problemas estructurales que estamos viviendo. Y de la mano un tema de fondo del que no se está hablando, Lenin. El verdadero cumplimiento, y eso lo ha hecho la Asamblea. De hecho, el 25 de septiembre aprobamos un informe de fiscalización del cumplimiento de la hoja de ruta que tenemos trazado como país. ¿Cuál es ese plan nacional de electrificación que llega hasta el 2028? ¿Cómo vamos en ese cumplimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Porque todo esto está encaminado a la generación de energía limpia, pero tenemos también un problema con, obviamente, la generación que viene con agua, las hidroeléctricas. ¿Cómo va ese cumplimiento? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, Lenin, algo que no se está diciendo. La ciudadanía, el sector productivo, el sector comercial está golpeado. ¿Cuáles van a ser las compensaciones reales? Porque hay que poner ese tema sobre la mesa a la par de la discusión legal. Y ese plan maestro de electrificación o de electricidad tiene que ser sin duda actualizado, porque una cosa es decir lo que se quiere tener la realidad. Y otra cosa es la realidad, otra cosa es cómo lo voy a obtener. Además que, por ejemplo, entre los riesgos que contempla ese plan maestro está la erupción volcánica, están las inundaciones, están los terremotos. Pero ahí no se habla de sequía, por ejemplo. Entonces, sin duda se necesita de una actualización. Y usted decía al inicio de esta conversación, abogado, que el presidente de la República lamentablemente está tomando decisiones con un fin electoral y no precisamente anclado en lo técnico. Desde su visión, ¿qué es lo que no se ha hecho por pensar en febrero del 2025? Bueno, lamentablemente, Lenin, para el país no se ha transparentado la información, porque luego de prácticamente 11 meses de gobierno, esta muletilla de yo no fui, lamentablemente nadie la cree. Estamos viviendo apagones 12 horas diarias. Primero, transparentar la información para no solo programar la vida, sino para que el sector productivo pueda también establecer un plan de contingencia para no pararse. Y simplemente los anuncios van, vienen, cuando llueve un poco más, la energía no se va a la hora programada, luego llega antes, y eso, aunque parezca un tema elemental y básico, no está pasando. Y es importante que nos digan, esta es la realidad y esto es lo que vamos a conseguir en mediano y largo plazo. Yo he escuchado en esta misma silla expertos que refieren que esto puede llegar a marzo, abril, y el gobierno es un tabú. Si subo o bajo en las encuestas, anuncio, aprieto o aflojo la información. Eso no solo es falta de seriedad, eso es irresponsabilidad. Por allí un ministro, por allí viene otro, inclusive anuncios en el mismo día contradictorios. No lo digo yo, las páginas oficiales de los ministerios pertinentes lo dicen. Por lo tanto, allí hay un error de fondo en el que hay que rectificar. Sí, como país todos tenemos que aportar, todos tenemos que hacer lo que nos corresponda, pero merecemos
claridad y seriedad con la información. Vicente Tallano, coordinador de la bancada PSC y Aliados. Gracias, abogado, por A usted, acompañarnos Lenin. esta mañana aquí en Contacto Directo.